Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar acerca, bueno, antes que nada, esta viene siendo prácticamente la segunda vez que grabo este video. Eh, Usualmente siempre lo grabo una vez y ya pues ahí corto los pedazos que hayan estado mal o algunas veces grabo ciertas secciones después, pero menciono esto porque puede que este error que cometí venga a ser importante más adelante en el dado caso de que exista un video acerca de auriculares o micrófonos, etcétera. Sí, entonces a lo que voy es que el error o la equivocación que cometí tiene mucho que ver con la manera en la que se usan o no las cosas, ¿sí? En el correcto uso de las cosas. Entonces, sí, puede que sea algo muy interesante esta equivocación que cometí. Pero bueno, a lo que nos concierne en este video. Eh, a este objeto se le conocía como una correa, ¿sí? Siempre fue o es, me atrevo a decir que todavía es un complemento, ¿sí? No es una prenda en sí, es un complemento de prendas, ¿sí? Para ropa. Y pues esto ya es muy depende que de sus criterios o de sus creencias, más que nada, porque el primer registro, si así se le puede llamar, es en el capítulo 3 del Génesis, ¿sí? Ya después de que Adán y Eva pues cometen el pecado y todo esto y terminan avergonzados, pues crean este tipo de correas que se les llama Jágora, ¿sí? Jagora. Y ya pues es lo que se conoce comúnmente con lo que se cubren ahí pues la zona genital, vaya. Entonces, pues ya después de esto se puede llamar a ese objeto como pues la primer vestimenta, siendo que no es una primer vestimenta, ¿no? Pero pues ya eso lo iremos viendo más adelante. Muy bien, comenzamos con el neolítico y pues aquí se usó para ceñir pieles, ¿sí? Era necesario y ya después, por ejemplo, con los egipcios y los babilónicos, esto se convirtió principalmente de uso militar, ¿sí? Entonces ya de entrada vamos viendo la seriedad con la que se tomaban este complemento. Como ya mencioné, los egipcios en sus pinturas lo usaban de manera encarnada, ¿sí? Así lo encontré, tanto hombres como mujeres. Y ya en Grecia, continuando con Grecia, servía para ocultar armas, dinero, pócimas, bebidas, etcétera, ¿sí? Entonces ponían una primer correa, un primer artefacto de estos. Después ponían ropa, prendas y después una segunda que era la exterior y ya con eso amarraban o ceñían todo lo que tenían debajo. Aquí en Grecia es donde ya comenzamos a ver lo que es la hebilla de manera decorativa y ya pues aquí se comenzó a jugar con la dimensión. Sí, la anchura de esta correa comenzó a variar y ya se creó lo que se le conocía como faja, ¿sí? Que viene siendo prácticamente lo mismo. A esto se le debe de mencionar que tiene alto grado de simbolismo y que por mucho tiempo fue relacionado con lo que es la seducción. Sí, continuamos con Roma y ya pues aquí se usan unas distintas modalidades, por ejemplo, cordón, cinta ancha con broche. Sí, o sea, una es el cordón y la otra es cinta ancha con broche. Sí, entonces aquí ya vamos viendo distintas concepciones que se tienen del mismo objeto, sí, de la misma cosa. Y también, como ya mencionamos que ya se había estado usando para el servicio militar, sirvió para llegar a la lingüística, sí, a lo no tan físico, a lo abstracto. Por ejemplo, había una frase que decían que es tomar el raya, ¿sí? Porque pues es de lo que hablaremos en el video, ¿sí? Entonces, al decir tomar el, o en este caso tomar la correa, por así decirlo, quería decir que iban a realizar su servicio militar. Entonces aquí ya vamos viendo cómo es que va cambiando de relevancia. También llegó a significar dignidad, poder, fuerza y contribuía para poder elegir personas a cargos públicos. ¿Sí? Esto justo antes de la Edad Media. Y ya en la Edad Media, justamente, se comenzó a usar como forma de traje civil y continuó siendo de traje militar. Y como se podrán imaginar, esto también llegó, así como diferenciaba ciertos cargos públicos o importancias, llegó a ser usado para diferenciar distintas pues modalidades de la vida común, ¿no? Que eran de tres tipos principales, que era de casada,
¿sí? Este servía para cuando, no sé, una viuda podía usar esta correa, por así decirlo, de casada y ponerlo pues en la tumba, en la lápida de su difunto esposo o al revés, y así seguir jurando pues fidelidad y amor. El de viaje, que es el que se usaba para llevar pertenencias y dinero principalmente, por obvias razones es el que más se robaba. Y también el de baile, ¿sí? El de baile ese pues era simplemente decorativo ya que tenía unos pequeños cascabeles y pues al estar bailando estos producían sonido. En el siglo XVI y XVII perdió importancia. Sí, realmente no encontré por qué es que la perdió, pero también encontré que está ligado a varias supersticiones. Por ejemplo, el hecho de que un hombre pueda abrochar y desabrochar este objeto alrededor de la panza del vientre de su mujer embarazada, sí, de la mujer que está embarazada, si lo puede hacer de manera rápida, quiere decir que la hija o el hijo van a llegar con bien, sí, algo así encontré. No recuerdo, pues, o no vi más bien, no vi por qué es que se hacía esta conexión. Pero era como se relacionaba antes, ¿no? Con, con creencias. Y bueno, esto también tiene que ver con la palabra encinta, ¿sí? Que es como se refiere algunas veces a cuando una mujer pues está embarazada. Encinta viene del latín incinta, I-N-C-I-N-C-T-A, incinta. Y este es el participio pasivo de ceñir, ¿sí? Entonces aquí ya vamos viendo cómo es que probablemente el que una mujer esté encinta puede ser porque una mujer ya al estar en un estado avanzado del embarazo pues no puede usar las correas o estos artefactos como los hacía antes de estar embarazada. Entonces de ahí viene la palabra encinta. Es algo chistoso tal vez si se pudiera decir de esa manera. Y pues ya podemos decir que esto siguió siendo utilizado como un accesorio, obviamente como complemento, tiene amplio simbolismo y ya en épocas más modernas y contemporáneas pues es principalmente un símbolo o obviamente la primera relación que se hace es para moda y estilo en algunos casos, ¿sí? A este objeto que conocemos hoy en día como el cinto. Y bueno, la forma. La forma pues es bastante sencilla, viene siendo una tira, sí, una sola tira larga, ¿no? Larga entre comillas, no es relativo, eso ya va a depender bastante de quién lo vaya a usar, pero pues sí es de tamaño moderado para uso de humanos, ¿sí? Es el cinto en sí y también ya viene siendo lo que es la hebilla o el broche y la púa del mismo que se podrá insertar en los distintos agujeros equidistantes para poder sujetarlo, ¿sí? No viene siendo como para usarse con nudo, ¿sí? Este trae el pequeño mecanismo de la hebilla y los agujeros equidistantes. Y también encontré pues dato curioso que la persona que trabaja esto de, por ejemplo, pieles, cuero y específicamente con cintos, lo que no encontré es en qué parte del mundo o en qué partes o región eh, a esta persona se le conoce como marroquinero. Sí, no sé de dónde provenga o si viene siendo como una constante, sí, para referirse a este tipo de pues oficio, por así decirlo. La dimensión, pues el largo es pues de la cintura de la persona que lo vaya a usar, ¿sí? Obviamente un poco más largo para que éste pueda eh, traslaparse y ya poder pues abrocharse. Y el ancho, eso sí, pues así como ya mencionamos que hay fajas, hay cintos delgados y anchos, pero comúnmente, sí, entre comillas por supuesto, tienen una dimensión de 2 centímetros y medio, 3 centímetros, obviamente varía dependiendo del uso, la región, la persona, el gusto, sí. Mil factores pueden afectar esto. Y bueno, ya para hablar de una forma más abstracta de la forma, se puede mencionar que al final, después de unir la tira, sí, ya deja de ser una tira, sí, entonces se convierte en una banda, una tira, vaya, sí, una tira, una cinta o incluso en un aro. Sí, y aquí hay algo que quiero mencionar que se sale un poco del tema, pero creo que vale la pena mencionarlo para ya después poder retomarlo en videos futuros. Que pues ya que mencionamos que puede llegar a tomar la forma de una banda, quiero hablarles de la banda de Mobius, sí, que probablemente sí conozcan de este concepto y si no, pues
no importa. La banda de Mobius es una figura tridimensional que tiene la característica de que tiene un solo lado y es una banda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera esto? Es una banda, sí, visualicen una banda, entonces hacen un giro, no un giro completo, sino medio giro, 0.5 de giro. ¿Sí? Entonces lo toman, hacen el medio giro y después unen los dos extremos. Entonces, si ustedes tomaran un marcador con esta banda y van trazando la línea, se iban a dar cuenta que después de unos segundos, ustedes le dieron vuelta por los dos lados, entre comillas, a esta banda. ¿Pero por qué? Porque no tiene dos lados, tiene uno. Entonces, si se dieron cuenta, les dije que es medio giro, 180 grados. Entonces, ¿qué pasa si damos 360 grados, un giro completo o 1.0 giros? Lo que pasa es que volvemos a tener dos lados. Entonces, si hacemos un giro y medio completo, bueno, un giro y medio, o sea, 1.5 de giro, volveríamos a tener un solo lado. ¿Sí? Entonces es una peculiaridad muy, pues, muy interesante. Y este mismo giro que les menciono de 1.5 quiere decir que dimos una vuelta de 540 grados. ¿Sí? Entonces viene siendo los 360 más los 180 los que nos dan esta posibilidad otra vez de tener un solo lado y así nos vamos yendo, ¿no? Entonces, como resumen podemos mencionar que si la cantidad de giro que damos terminan en 0.5, ¿sí? Si son tantos giros y medio, vamos a tener un objeto tridimensional de un solo lado. Y si terminan en punto cero o si son giros pues enteros, vamos a tener pues la característica básica, por ejemplo, de una hoja de papel, sí, que son dos lados y los bordes, sí, aquí se repetiría esa misma situación. Pero como les menciono, no es el tema de este video, pero se me ocurrió pues mencionarlo ya que estamos hablando de cintas, de bandas y ese tipo de cosas. Ya más adelante podremos hacer un video de esto en específico. Y siguiendo pues el material, tenemos lo que son cuero y pieles, tela y también ya más modernamente lo que son bandas elásticas. Sí, entonces aquí volvemos a mencionar lo que es el plástico y pues su importancia incluso en como distintas versiones o adaptaciones de lo que es el cinto en general. ¿Y cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues está sujeto el cinto a supersticiones, ¿sí? Algunas, no encontré todas, pero me imagino que debe haber más, ya que este objeto existe desde hace bastante tiempo, entonces puede que esté altamente ligado a otras historias, mitos y leyendas, ¿sí? Entonces sería cuestión de investigar. Y una peculiaridad es que dependiendo de regiones o países, pues se llama de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, encontré cinturón, correa, cinto, cincho y faja. Entonces ahí están algunas diferencias. Y bueno, también una característica muy importante del cinto es que es un complemento, como ya lo hemos estado mencionando, pero así como ya hablamos de lo que era, por ejemplo, la llave. ¿Sí? No funciona en sí mismo para sí mismo, sino que es un complemento, ayuda a otro objeto. Por ejemplo, aquí es inevitable pensar acerca del pantalón. Sí que ya en tiempo moderno y contemporáneo es para lo que se usa, para sujetar el pantalón. Y ya pues su variación o algún primo lejano que viene siendo para lo mismo son los tirantes. ¿Sí? Entonces esto tal vez lo retomemos en otro video. ¿Qué otra trascendencia o por qué es trascendente el cinto? También por que no simplemente fue adorno y complemento como ya hemos mencionado, sino que también fue gran influencia y denotaba poder. Entonces pues vamos viendo así como las supersticiones y los mitos que debe tener este elemento sirvió como símbolo, así como lo sirvió la corbata para dar a entender algo al público, ¿sí? Para dar jerarquía, para dar orden, para dividir en ciertos casos. Entonces es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Cómo es que un objeto, por más pequeño que sea, si hay organización o si se le quiere dar cierto significado, se le puede dar cierto significado. Y después de el repetido uso, la organización, órdenes, jerarquías y demás, sí puede llegar a ser algo que en la vida diaria y pública, pues sí represente lo que sea que se le haya querido pues imprimir a dicho objeto. Entonces esto es una característica muy importante que no debemos de dejar pasar. Por este video es todo, nos vemos luego.